Bueno, la clase de hoy la vamos a encarar con el tema que corresponde a muestreo y encuestas. Vamos a ver por qué estamos analizando este tema. Básicamente, cuando nosotros hicimos el estudio del mercado, habíamos dicho que, entre otras cosas, queríamos encontrar un mercado viable para el producto que se pretende elaborar, que teníamos varias cuestiones que determinar, pero una de ellas era la que es la más importante, es la determinación de la demanda insatisfecha. Para eso nosotros teníamos que analizar lo que llamamos datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios son la información recolectada por el investigador directamente a través de instrumentos como pueden ser encuestas, grupos de estudio o observación. Básicamente la base de una buena decisión siempre será a través de los datos recabados por el mismo investigador y analista del proyecto. Y por otro lado tenemos los llamados datos secundarios, que básicamente son datos primarios recolectadas por otras personas. Entonces, aquí ustedes ahora van a tener que encarar el proceso para poder determinar los datos primarios. Y para eso, entonces, estamos haciendo este estudio. En general, cuando se investiga un fenómeno social en una población, que vamos a llamar también, puede ser que la llamemos población universo, en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con el problema de que realmente no podemos preguntarle a todos los sujetos que forman parte de esta población. Por eso la investigación se realiza normalmente sobre una parte, una selección de estos sujetos, que lo llamaremos a partir de ahora una muestra. Es decir, que la muestra es un conjunto de casos o individuos que proceden de una población que cumple las siguientes características. Es un número de sujetos que componen esta muestra. El número de sujetos que componen esta muestra es generalmente inferior al de la población. La muestra debe ser representativa de la población en estudio y el conjunto de individuos de la muestra son verdaderamente los sujetos que queremos estudiar. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en una población que podría ser la Facultad de Arquitectura o podría ser los estudiantes de la carrera de arquitectura, podríamos pensar que esta sería nuestra población, que tenemos intenciones de recabar datos. Para eso nosotros haríamos una muestra. Esa muestra tendría que estar compuesta por un número inferior a la población, es decir, que tendríamos que tener un número que sea posible de encuestar. La muestra debe representar de algún modo la población en estudio, tiene que tener, digamos, un número de individuos que sea posible de que la misma se transforme en una muestra representativa, y cada uno de esos individuos tienen que ser, bueno, en este caso, estudiantes de la carrera de arquitectura. El universo, que normalmente llamamos universo poblacional, estará compuesto por un conjunto de unidades de las que se quiere, como ya dijimos, conseguir una información. Ahora bien, estas unidades del universo pueden no ser únicamente personas. Yo puedo pensar en que las unidades de análisis son hogares, son familias, son empresas, son asociaciones. Para el caso particular del análisis que ustedes van a hacer como proyecto, la venta de departamentos en Cava, ya no van a ser individuos los que componen la muestra, sino que deberían ser hogares, por ejemplo. Entonces, de acuerdo al análisis que se plantea, tendríamos que pensar o analizar cuáles serían los individuos, por hablar en forma genérica, que componen la muestra. En realidad, el marco muestral, es decir, el marco muestral sería desde donde nosotros sacamos la muestra, es un listado de las unidades a estudiar que tienen probabilidad de formar parte de esta muestra.
es la parte de la población desde donde se selecciona la muestra. Por ejemplo, un censo, guías de teléfono, listados de usuarios. O sea, ustedes en el caso, que si volvemos al caso del análisis de los estudiantes de la carrera de arquitectura, bueno, tendríamos que extraer la muestra justamente del censo que la universidad tiene para conformación de los estudiantes de la carrera de arquitectura. En general, la muestra es la selección de unas unidades concretas de la población que vamos a estudiar. Y por otro lado, se dice también, o se denomina tamaño muestral, al número de unidades que finalmente son seleccionadas para entrevistar, porque en definitiva lo que nosotros estamos haciendo es el análisis de cuáles serían los individuos o familias, hogares, empresas, que finalmente nosotros le vamos a bajar un cuestionario y le vamos a interrogar para encontrar los datos que queremos analizar de esta población. Dicho en forma gráfica, podemos ver que esta es la población, esta entonces va a ser un sector de la misma, o sea, una muestra. De la muestra, entonces podemos ver que también hay lo que se llaman individuos, que sería la composición de las partes de la muestra. Muchas veces cuando analizamos la población, por alguna razón vamos a tener que estratificar esa población. Muchas veces la población se estratifica por sexo, por una cuestión etaria, por niveles socioeconómicos, o sea que normalmente se hacen lo que se llaman muestreos estratificados. Ustedes en el trabajo práctico van a tener que hacerlo porque la venta de departamentos no va a estar dirigida a toda la población, sino que ustedes tendrán que elegir dentro de esa población un nivel etario, van a tener que elegir también un nivel socioeconómico. Entonces ahí van a ver como que de toda esa población van a tener que ver cómo estratificarla hasta llegar a la población que efectivamente les va a ser útil para el análisis. En general, cuando nosotros queremos saber cómo se comporta una cierta característica en un universo particular, el procedimiento sería el siguiente. Lo primero es determinar si tengo bien definido el universo. Esto es algo fundamental, porque no podemos hacer ningún análisis si antes no definimos correctamente el universo. Esto puede ser que ocurra por el afirmativo o por el negativo. Si no lo tenemos definido, tenemos que volver entonces a ver y analizar primero cuál sería el universo que queremos, del cual queremos sacar los datos que estamos tratando de realizar en nuestro trabajo. Si una vez tenido correctamente definido el universo, entonces la pregunta sería, ¿es posible observar todo el universo? Y aquí tendríamos dos respuestas, una por sí y una por no. Si es posible observar todo el universo, el proceso que se realiza es el censo. O sea que con el censo yo estoy analizando todo el universo. Y a partir de ahí las observaciones pueden atribuirse a todos los miembros de ese universo. Esto es lo que pasa cuando se hace un censo, o sea, se observa a toda la población. En la mayoría de los casos de este tipo de análisis no se puede hacer un censo y entonces lo que se hace es observar una muestra, que es el propósito que queremos analizar. Ahora, la pregunta es si con esa muestra yo quiero inferir la medición a todo el universo. Entonces, puedo tener por sí, puedo tener por no. Si no me interesa, que no es nuestro caso, inferir a todo el universo, entonces puedo llegar a tomar lo que se llama una muestra no representativa. Entonces, las observaciones que se obtengan de ese registro solo se pueden atribuir a la muestra, no a los miembros del universo. Si en cambio yo elijo tomar una muestra representativa, entonces, ¿cuál es, digamos, la conclusión de todo esto? Que las observaciones que se han hecho a los miembros de la muestra se pueden atribuir a todos los componentes de la población. Este es el dato fundamental, o sea, nosotros lo que vamos a hacer en el trabajo es esto,
O sea, tomar una muestra, pero los datos que surjan de esa muestra, lo que opinen esas personas, entonces después, como esta muestra la vamos a considerar representativa, quiere decir que esos datos los voy a inferir a todo el universo. Luego ocurre esto, bueno, una vez que yo tengo determinada la población, la muestra y he haber hecho el cuestionario, la encuesta y demás, voy a obtener un montón de datos. Y esos datos tendré que procesarlos de algún modo para luego ver de tomar la decisión correctamente. Cuando se analizan los muestreos, se puede pensar en un muestreo probabilístico o en un muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es cuantitativo, todos los casos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, es ciego a la hora de la selección, no requiere un conocimiento muy importante de la población a estudiar, persigue una inferencia estadística y requiere, y esto es lo más importante, requiere una muestra con mayor número de casos. Si nosotros nos referimos al formuleo matemático, estadístico que hay para determinar el tamaño de la muestra desde este análisis, entonces vamos a tener una fórmula que es la que tenemos acá planteada, en donde n es el número de las personas representativos de la población que se va a encuestar, o sea, el número de la muestra, n es la población, y esta fórmula lo que hace también es dar distintos niveles de confianza. En general se trabaja con un nivel de confianza del 90, 95%, y también proporciona un grado de error, que en general también se utiliza en el orden del 5 al 10% como grado de error. Entonces, planteada esta fórmula y teniendo en cuenta cuál es el número total de la población, y con estas consideraciones yo puedo determinar el número que compone a la muestra. El no probabilístico es más cualitativo, no todos los casos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. El investigador elige justamente por esto, porque el investigador elige los casos que más le interesan, que además pueden llegar a ser más ricos en la información. En este caso también se requiere un conocimiento más elevado de la población a estudiar, persigue la inferencia lógica y requiere una muestra con menos cantidad de casos. Bueno, nosotros en realidad en el trabajo práctico vamos a usar este sistema, el no probabilístico, porque si usáramos el probabilístico seguramente nos daría una cantidad de casos imposibles de encuestar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es usar un sistema no probabilístico, y bueno, vamos a tener estas cuestiones, que cada unidad no tiene igual probabilidad de participar en la muestra, no se puede calcular el error muestral, y tiene un alto riesgo de invalidez producido por la introducción de sesgo, porque el encuestador está eligiendo de algún modo los casos y genera sesgos dentro del análisis. En cambio, si tuviéramos un sistema probabilístico, aquí sería más exacto, todas las unidades tienen igual probabilidad de participar en la muestra, se puede calcular el error muestral, la elección de cada unidad muestral es independiente de los demás, o sea que brinda unas características más interesantes. Pero bueno, de acuerdo a las consideraciones que tenemos que hacer, y porque no podemos encuestar un número muy grande de personas, o de familias, o de hogares, entonces lo vamos a hacer a través del método no probabilístico. Acá yo les puse un ejemplo para que podamos ver, un poco para empezar a entender, si ustedes quieren, cómo se lee, ¿no es cierto? Porque seguramente en los diarios, en alguna revista especializada, aparecen, ¿no? Sobre todo en los diarios, aparecen todos los días análisis de encuestas, ¿no? Entonces, fíjense por acá, dice, en el primer caso se trata de un relevamiento nacional con 1.632 casos y con un margen de error de más o menos 2,4%. Acá lo que se lee en principio, para traducirlo al idioma que estamos aprendiendo, es un poco que el relevamiento fue nacional, o sea que estamos hablando de la población cuál es todo el país. Después dice la muestra, o sea, el tamaño muestral, está hablando de los 1.632 casos. Y después establece cuál fue, de acuerdo a la cuestión probabilística que se tomó, el margen de error que se puede considerar.
Y aquí, por ejemplo, bueno, dada los datos, ¿no? Dice, entre los cuales la pregunta era cuál cree que es el principal problema del país. Seguramente el cuestionario tenía varias respuestas, entonces una era la inflación, otra era la pobreza, otra era la desocupación. Entonces los encuestados fueron contestando, de acuerdo a su criterio, para ellos cuál era el principal problema. Entonces dice, bueno, la inflación puntea con el 21,7%, pero también la pobreza, por eso estaba como tipificado para que se pudiera contestar el 14% y la desocupación el 11,9%. O sea que las preocupaciones económicas rozan alrededor de los 50 puntos, es decir, alrededor del 50%. Como estos datos fueron tomados a esta muestra, y esta muestra es representativa de la población, entonces yo luego podría decir que para toda la población, con este margen de error del más o menos 2,4%, tendría que el 21% de toda la población dice que la inflación es lo que más le preocupa. ¿Por qué? Porque estoy transfiriendo los datos obtenidos en la muestra a toda la población. ¿Por qué? Porque esta muestra era una muestra representativa, si no, no, que era lo que dijimos antes. Pero después, más adelante, dice, cuando se hace el recorte, o sea, acá lo que está haciendo es esto que decíamos de recortar la población o sectorizarla por sexo, por edad, por nivel educativo y región del país, o sea que ahora no lo está tomando en forma global, sino que está sectorizando esa población por sexo, por edad, por nivel educativo, por región del país. Dice, los más alarmados por la inflación son los hombres, y entonces hace el recorte, son los hombres, los de 30 a 49 años, los que terminaron la escuela secundaria y los que viven en el interior del país. O sea que acá el recorte está por edad, por sexo, por nivel educativo y también por sector del país. Entonces, esto después abajo tienen otra para después leerlas tranquilos, pero lo que quiero decir es cómo se interpreta la encuesta de acuerdo a los datos de población, muestra, errores, ¿sí? Y cómo los datos que se obtienen de esta muestra son transferidos directamente a la población en la medida que esa muestra sea verdaderamente representativa de esta población que estamos analizando. El muestreo puede ser un muestreo casual o accidental, o sea, es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente a los elementos sin un juicio previo o criterio establecido. Por ejemplo, la gente que circula por una determinada calle a una determinada hora, los visitantes de un museo. Si estuviéramos analizando, por ejemplo, el caso de los estudiantes universitarios, podríamos decir, bueno, estoy eligiendo estudiantes que están caminando por los pasillos de la facultad, ¿sí? Entonces este muestreo sería un muestreo casual o accidental. Y después hay otro estilo de establecer el muestreo que sería un muestreo intencional, ¿no? O sea que en este caso los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. O sea, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de educación, ya entonces pondría unos ciertos criterios para elegir la muestra. Diría, bueno, por ejemplo, las personas tienen que tener un mínimo de 20 años de experiencia en el campo educativo, poseer un título de posgrado, haber ocupado un cargo directivo, y entonces, en este caso, yo voy a formar un muestreo que tenga características especiales de acuerdo al análisis que yo quiero hacer. ¿Cuál es el momento, qué es una vez terminado el caso de la muestra y de la población, qué es, cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, lo vamos a desarrollar a través de una entrevista, ¿no? Y vamos a establecer lo que se llama una entrevista estandarizada. O sea que va a haber una conversación entre dos personas, una va a ser el encuestado y otro el encuestador, en investigación cuantitativa, que tiene una peculiaridad fundamental. A todos los sujetos que se entrevista se le pregunta lo mismo y de la misma forma. Esto es muy importante. Es muy importante. Yo no puedo a algunos preguntarles una cosa y a otro otra y cambiar la manera. O sea, a todos los sujetos que se entrevista se les pregunta lo mismo y de la misma forma. Y las respuestas que se obtienen de esas preguntas son registradas también de la misma forma. Porque una parte, digamos, de la entrevista es
el modo o la forma o las cosas que le voy a preguntar, y después otra parte es el procesamiento de todos esos datos que yo estoy obteniendo a través de esto que se llama entrevista estandarizada o estructurada. En general, cuando nosotros hacemos una entrevista, tenemos que analizar un cuestionario, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a presentarnos como encuestadores hacia un encuestado y le vamos a formular preguntas. Y esas preguntas, esa entrevista estandarizada, conduce a un cuestionario. Y el cuestionario es un formulario que va a tener preguntas en el que se registran las respuestas. ¿Por qué? Porque a partir de ese registro luego va a venir el proceso de codificación de esas respuestas. Algo importante, lo que no hayamos registrado en nuestro cuestionario es una información que ya perdemos definitivamente en nuestra investigación. De ahí la importancia del cuestionario. O sea, si cuando hago el cuestionario, después que estoy procesando los datos, digo, yo querría haberle preguntado tal o cual cosa, y no lo hice, bueno, ya está, lo perdí, no lo puedo recuperar. Por eso es muy importante el análisis de cada una de esas preguntas que se quiera poner en el cuestionario. En general, cuando nosotros armamos este cuestionario, que después vamos a volver para insistir en cómo son las preguntas, lo podemos aplicar de distintas formas. Puede ser un cuestionario que lo apliquemos de modo autoaplicado, cara a cara, por teléfono, vía mail. Bueno, ahora también hay grupos de trabajo que también se hacen encuestas grupales o análisis de grupos. Y bueno, y a partir de ahí vamos a tener en cada caso el análisis de las respuestas con las, digamos, con los beneficios y con las críticas que le podemos hacer a cada caso. El autoaplicado es cuando uno se le da un formulario y el encuestado lo va llenando, ¿no? Digamos, lo llena en soledad, él, sin la participación de ninguna otra persona. Esto, bueno, él lo hace en intimidad, tiene tiempo para reflexionar el análisis, es privado, ¿no es cierto? Y tiene bajo costo, porque también cuando se hacen estos análisis, también se evalúa, o sea, cuando se hace qué tipo de encuesta o de qué modo de encuesta se va a utilizar, también se analiza cuál es el costo que esto va a tener. Bueno, este sistema es un sistema de muy bajo costo que se puede hacer rápidamente. Tiene validez y representatividad en la muestra, tiene que ser breve, ¿sí? No se puede controlar la secuencia con que el entrevistado lee y responde las preguntas. Eso es algo que no se puede controlar. Puede ser que contestó la segunda y después la tercera, o contestó la tercera y después la primera. Puede haber una baja tasa de respuesta, puede haber una alta tasa de abandono. Y también otra de las cosas que pasan con estos sistemas es que no se puede comprobar que lo haya hecho esta persona. O sea, esta persona que yo elegí como parte de mi muestra, ¿sí? Otro que es más efectivo, digamos, pero que tiene un alto costo, es hacer cara a cara. O sea, está el encuestador, y entre los dos, o sea, el encuestador le va haciendo preguntas, ¿no es cierto? Y el encuestador lo va respondiendo. Eso en general se necesita mucho tiempo, se necesita un costo más elevado. El entrevistado puede tener la posibilidad de aclarar dudas por parte del entrevistador. También el entrevistador puede insistir para obtener las respuestas, pero también se puede generar un sesgo por la interacción del entrevistador, ¿no? O sea, el entrevistador se puede sentir de algún modo presionado, direccionado por lo que le dice el encuestador. Por teléfono, bueno, seguramente alguna vez la hayan hecho porque siempre nos llaman por teléfono y nos piden opinión. Es rápido, se puede llegar a los hogares, es un costo bastante reducido, se graba, con lo cual enseguida se pueden bajar los datos, pero tiene una baja reactividad por parte del encuestado, ¿no? Muchas veces cuando nos llaman, colgamos, no le damos bolilla. O sea que podemos tener una tasa baja de las respuestas, ¿eh? Y podría ser útil únicamente si fuera un cuestionario corto. Ahí podría llegar a tener mayor validez. Después tenemos por mail, que es rápido, es bajo costo, tiene flexibilidad en el tiempo, es privado, pero también acá puede ocurrir esto del abandono, puede ocurrir la baja en la tasa de las respuestas. Otra de las cosas que ocurren también acá es que no se puede controlar, no hay posibilidad de controlar quién lo responde. Por ahí nosotros se lo enviamos
no sé, a una persona determinada y termina respondiendo otra. Entonces ahí también puede fallar después el dato que se obtiene. En general, entonces, el camino es siempre determinar los objetivos de la encuesta, determinar la información que se requiere. O sea, yo tengo, cuando voy haciendo, o sea, básicamente primero tengo que decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero obtener de esta encuesta, ¿no? O sea, porque eso es lo más importante. Entonces, ese determinar el objetivo de la encuesta va a ir rápidamente al diseño del cuestionario. O sea, yo tengo que saber qué información quiero obtener y cómo tiene que ser el cuestionario. ¿Está bien? Determinar la población a estudiar, determinar, bueno, el modo que se va a realizar. Y bueno, y ya después empieza el trabajo en el campo, o sea, ir a hacerla la encuesta. Y a partir de ahí decodificar todos los resultados que se obtienen y a partir de ahí tomar una decisión. Hay cuestiones que estamos insistiendo un poco en el cuestionario, ¿no? O sea, qué requisitos, qué valores debe tener. El cuestionario tiene que ser interesante, estimular la atención del encuestado, tiene que ser sencillo, no puede tener cosas, preguntas raras que lleven a confusión, tiene que ser preciso, tiene que ir de un tema a la vez, tiene que ser discreto, no tiene que incluir ninguna pregunta ofensiva. Muchas veces cuando a veces directamente no se le pregunta a la persona qué edad tiene o cuánto gana por mes, ¿sí? Sino que le dice, bueno, establezca su edad y se dan rangos. Su edad está comprendida de 20 a 30, de 30 a 40, más de 40. Lo mismo pasa con el tema de cuando se está tratando de preguntar cuáles son sus entradas económicas, laborales, no se le pone, no se le hace una pregunta así que pueda molestar, como cuánto gana usted, ¿no? Sino decirle, bueno, sus ingresos mensuales están dentro de 50 a 100 mil, de 100 mil a 200 mil, más de 200 mil, y entonces ahí el encuestador no se ve presionado o no se ofende por alguna pregunta que no le interesaría contestar, por ejemplo. También cuando se formula el cuestionario hay dos tipos de preguntas, lo que llamamos preguntas cerradas y lo que llamamos preguntas abiertas. Básicamente la diferencia entre estos dos esquemas de preguntas es que en las preguntas cerradas las respuestas están acotadas, están determinando cuáles son las diversas opciones de la respuesta posible. O sea, yo, lo que hablábamos recién, si yo, por ejemplo, le pregunto cuál es su intervalo de edad, supongamos, yo le digo, bueno, está comprendido entre tal y tal, entre tal y tal, entre tal y tal, y el encuestado lo único que hace es marcar con una cruz a una respuesta que ya está condicionada, que ya está escrita. O cuando uno le dice, por ejemplo, le gustaría que el diseño del departamento contenga espacios verdes, amenities, etcétera, etcétera. Entonces le va poniendo un listado de las cosas. En cambio, la pregunta abierta es cuando se deja la pregunta para que el encuestado conteste con sus palabras, haga un relato, ¿no? A mí me gustaría tener un entorno, digamos, de verdes, que sea un barrio comercial, o sea, es como dejarle expresar. Bueno, esas preguntas abiertas son básicamente muy difíciles de procesar. Entonces, en general, el procesamiento es el problema, porque después lo que hay que hacer es empezar a juntar lo que dice cada uno, volverlos a procesar y tratarlas de llevar de algún modo a un cierre, ¿no? Entonces, se supone que el tiempo de procesamiento va a ser bastante grande, porque el entrevistador va a tener que cerrarlo de algún modo, ¿no es cierto?, tratando de agruparlo por lo que las mismas respuestas coincidan en varias personas. En cambio, en las preguntas cerradas, el balance que se hace después es muy fácil, porque ya lo tengo todo, digamos, registrado. Ya sé que todos contestaron el A, el B, el C, ¿se dan cuenta? Entonces el procesamiento es así. Nosotros tenemos que buscar este tipo de preguntas, o sea, preguntas cerradas, no preguntas abiertas. O sea, darles la pregunta y darles las posibles respuestas. Y que el encuestado simplemente marque con una cruz la que le parece más conveniente, ¿está bien? Pero no hacer preguntas abiertas porque yo les digo, va a ser muy difícil el procesamiento después.
justamente lo que hablábamos, las respuestas, las preguntas cerradas tienen una rapidez y comodidad en el registro, permite mayor comparación en las respuestas, pueden centrar las respuestas de los encuestados a aquellas opciones consideradas y relacionadas con la cuestión que se pregunta. En fin, permite, digamos, un trabajo de procesamiento mucho más simple, más rápido y más cómodo. Cuando nosotros hacemos el cuestionario, también una de las preguntas que tenemos que hacer son las que se constituyen como preguntas filtro. Estas preguntas filtros se utilizan mucho en los cuestionarios para eliminar a aquellas personas que no les afecte determinadas preguntas. Es decir, que marcan la realización o no de las preguntas posteriores, ¿sí? O sea, por ejemplo, si ustedes arman el cuestionario, ¿sí? Y le preguntan a una persona, ¿usted estaría dispuesto a comprar en los próximos 4 años un departamento en Caballito? Y la persona les dice que no. Entonces, no haría falta seguir, ¿no?, preguntándole más cosas a esa persona, porque en realidad esa es una persona que a ustedes no les sirve dentro del análisis. Entonces, lo que hacen con la pregunta filtro es sacarla del sistema y no seguir tratando de que conteste otras preguntas, porque en verdad la pregunta fundamental, que era esa, si iba a comprar un departamento de Caballito, dice que no, no hace falta seguir con esa persona y prácticamente con la pregunta filtro la descartamos y pasamos a otro encuestado. Siempre hay que preguntar preguntas que sean breves, que sean fáciles de comprender, ¿sí? No tiene que haber ninguna palabra extraña, ambigua, que pueda pensarse en distintos significados. En fin, el cuestionario tiene que ser un cuestionario sencillo, pero tiene que ser un cuestionario pensado, siempre pensado en buscar, en formular las respuestas que realmente se necesiten para la investigación que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, acá un poco más de cómo es el cuestionario. Fíjense, esto es un poco para que ustedes hagan después una ayuda de memoria y vayan armándolas de esta manera para ir ordenando, ¿no es cierto?, de cómo la van a hacer. Lo que hablábamos, esto de poner preguntas filtro, de cuando siempre conviene comenzar el cuestionario con mensajes de presentación, tratar siempre de que las preguntas más difíciles estén al final, ¿eh? Y bueno, y al final, cuando ya se logró una cierta empatía, poder pedirle los datos personales. Una de las cosas que se hace en el trabajo de campo es lo que se llama un pretest, ¿no? O sea, muchas veces se hace un pequeño un cuestionario que se utiliza como previo, digamos, para ver si esa secuencia, si esas preguntas, si esas instrucciones que se plantearon son las que verdaderamente queremos hacer. Esto obviamente es un trabajo de campo que requiere un tiempo, requiere un costo, está bien, también un entrenamiento a los encuestadores, una supervisación, ¿sí? O sea, esto nosotros no lo vamos a hacer, podrían, si quieren, intentar un primer momento a ver cómo sale el primer test, pero en general esto lo hacen, bueno, las grandes empresas y los especialistas, ¿no? O sea, antes de llegar a la encuesta definitiva, hacen un precalentamiento con esta situación para analizar luego si los resultados que obtuvieron eran verdaderamente los que querían o si no, cambiarlos. Bueno, una vez entonces que hago el conteo y la codificación de los resultados, voy a empezar a tener los porcentajes de los resultados obtenidos. Eso es a lo que se quiere llegar. ¿Se acuerdan la que hablábamos hoy? O sea, tanto porcentaje dice que la inflación era lo más importante, entonces ahí se va procesando, ¿sí? Entonces, se van sacando conclusiones, se analizan los resultados, ¿sí? O sea, de cada pregunta, del cuestionario en su totalidad, y bueno, y a partir de ahí entonces se tomarán las decisiones para ver si se modifica o se desecha el proyecto. Bien, cerramos entonces esto tratando de ver, o sea, habíamos salido de la idea de evaluar la demanda insatisfecha, ¿sí? Entonces ustedes con el procedimiento de la obtención de los datos primarios, lo que van a obtener sería cuál sería la posible demanda. Ahora, esa demanda la van a tener que confrontar con la oferta existente, porque en definitiva la demanda insatisfecha es, si lo quisiéramos pensar
algebraicamente como la diferencia entre la demanda total y la oferta que hay. O sea, yo voy a tener demanda insatisfecha en la medida que la oferta existente en el mercado no pueda cubrir a toda esa demanda. Entonces yo puedo obtener a través de los datos primarios si o sea, obtengo la demanda, pero después cuando lo confronto con la oferta, voy a obtener la demanda insatisfecha. O sea que lo que estamos buscando finalmente es esta cuestión, encontrar la demanda insatisfecha como diferencia entre la oferta y la demanda.